Muy buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra UNADISTA. Sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta sesión de Encuentros Sincrónicos del Reto 2. En esta sesión, bueno, trabajaremos justamente la guía de actividades del Reto 2, pero sobre todo cumpliremos una actividad que nos solicita la guía y es justamente sostener una discusión, ¿cierto? Un conversatorio, dice la guía, sobre una pregunta que allí se nos plantea. Entonces, en primer lugar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su puntualidad. Este será un encuentro sincrónico supremamente ágil. Estaremos terminando, si todo nos va bien, si todo sale bien, a las 9:40 de la mañana, 9:45 a más tardar. Entonces, vamos a entrar de una vez en materia. Les recuerdo, esta es la cuarta sesión de encuentros sincrónicos. Hoy es lunes 13 de septiembre, son las 9:02 de la mañana y hoy teníamos registrados, preinscritos a este encuentro 8 estudiantes. Entonces, a lo largo del encuentro estaré pasando el listado de asistencia para comprobar quiénes son los estudiantes que están aquí, si son exactamente los mismos que se preinscribieron o son algunos estudiantes que están aquí como invitados, digamos que no tuvieron que preinscribirse. Entonces, eso lo sabremos cuando pase el listado de asistencia más adelante. Bueno, les voy a presentar la agenda del encuentro. En este momento ustedes tienen en pantalla la agenda de nuestro encuentro. Este encuentro se divide en 6 partes. Este momento inicial de bienvenida y presentación. Después tendremos un segundo momento donde vamos a estudiar el concepto de esquema gráfico y vamos a revisar cómo se elabora un esquema gráfico, porque les recuerdo que la guía de actividades del reto 2 les pide, les demanda realizar un gráfico, un esquema gráfico como resultado de este encuentro, ¿cierto? Del conversatorio que vamos a tener aquí. Entonces, ese es justamente el cuarto momento de nuestro encuentro, el conversatorio. Vamos a charlar en torno a la pregunta que nos propone la guía y la idea es que para este conversatorio ustedes ya hubieran consultado el material disponible en la unidad 1 en el entorno de aprendizaje y que a ese material, digamos, o de ese material ustedes hubieran sacado una respuesta argumentada usando los argumentos que brinda ese material para responder la pregunta que vamos a trabajar hoy. Después de que ustedes intervengan, de que hagamos el conversatorio, pues yo voy a intentar sacar unas conclusiones de esas ideas que ustedes aportaron y al final tendremos un momento para que ustedes planteen sus dudas e inquietudes y podamos responder y resolver esas dudas. Entonces, bueno, les voy a dar la palabra. Por favor, levantan la mano cada uno y, bueno, me cuentan un poquito de ustedes, me cuentan quiénes son, cómo se llaman,
desde dónde están conectados. Creo que todos son de Bogotá, así que si me pueden decir, por ejemplo, desde qué localidad o qué barrio se encuentran y, muy importante, a qué programa están matriculados, qué es lo que estudian aquí en la universidad. Entonces, vamos a empezar con las presentaciones. Yasmín, adelante. Yasmín. Muy buenos días para todos y para todos. Buenos días, tutor. Mi nombre es Yasmín Rocío Ramos, tengo 44 años, estoy en el programa de administración. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Aló? sí. ¿Sí, ya? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Decía que mi nombre es Yasmín Rocío Ramos, estoy en el programa de administración de empresas, ingresé por homologación, entonces estoy viendo materias de diferentes semestres. Tengo 44 años, vivo en Bogotá, vivo en la localidad de San Cristóbal. Mm, ya nos habíamos presentado antes en otro encuentro sincrónico. eh, pues no sé qué más, como qué más podría decir. Eso básicamente. Yasmín, Señor. todos estos encuentros sincrónicos del reto 2, digamos que tratan el mismo asunto, ¿cierto? Entonces, No, en si este ya no, ya asististe a no había otro estado en encuentro, no sería no había estado necesario pues que que ya, estuvieras en ningún otro. A menos no, pues que no tú digo que fue quieras estar aquí, en claro, la estás primera, invitada, ya me había presentado, pero pero no es obligatorio, sino asistir a uno solo, para que lo sepas, ¿bueno? sí, no, pero no, a este no había asistido, para el reto 2 no, solamente había asistido al reto 1. Ah, perfecto, perfecto. Muy Sí, bien. señor. Bueno, vamos a escuchar a Roger Manuel Romero. Yasmín, ya puedes bajar la manito. Eso, gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo. Mi nombre es Roger Manuel Romero Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá, tengo 27 años, estoy matriculado directamente ahorita en Administración de Empresas en la escuela ECACEN, eh, pues con mucha motivación para sacar esta carrera adelante. Gracias, Roger. ¿Desde qué localidad estás conectado? Bosa, Desde Bosa. Muy bien, bienvenido. ¿Quién más nos quiere contar? ¿Desde dónde están conectados? ¿Qué estudian? Lady Tatiana Peña, te escuchamos. Buenos días para todos. Mi nombre es Lady Tatiana Peña, tengo 24 años, vivo en la localidad de Bosa y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Excelente, Lady. Bienvenida a este encuentro. ¿Quién más? Ya, Roger, puedes bajar tu mano. Vamos a darle la palabra a los demás. Pablo activó su micrófono. Adelante, Pablo. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Soy Pablo Echeverry, soy de la ciudad de Medellín. Pues en el momento estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas y también profesional en deporte. Además, practico fútbol y no sé, tengo 19 años, soy de Medellín y ya. ¿Y estás conectado desde Medellín en este momento? Eh, pues es que estoy como entre la ciudad de Bogotá y Medellín, entonces estoy en esas. Sí, pero hoy, ¿dónde Hoy sí, estás? sí, en Medellín. Ah, bueno. Muy bien, Pablo, muchas gracias. ¿Quién más? Angie, adelante.
Buenos días para todos. Mi nombre es Angie Paola Ortiz. Soy de la ciudad de Bogotá. Estoy matriculada en el programa de negocios internacionales y me encuentro conectada desde la localidad de Santa Fe. Gracias. Bienvenida, Angie. Bueno, creo que los demás están un poco tímidos o preparando su intervención para el momento del conversatorio. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con nuestro encuentro. En este momento me están escuchando bien y están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a continuar para hacer este encuentro muy ágil. ¿Cuál es el propósito de nuestro encuentro de hoy? La idea es conocer el concepto de esquema gráfico, ¿cierto? Para que ustedes puedan construir uno sobre el debate que sostendremos acerca de los desafíos de la educación virtual. Entonces, como les decía, la guía de actividades nos pide que hagamos un conversatorio sobre los desafíos de la educación virtual. Lo haremos en este espacio y ustedes, como resultado de ese conversatorio, van a tener que producir un esquema gráfico, ¿cierto? Eso es lo que nos pide la guía. Entonces, ¿qué es un esquema gráfico? Un esquema gráfico es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera semántica, ¿sí? Eso es un esquema gráfico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esquema gráfico. Perdón. En primer lugar, vamos a ver este esquema gráfico es un mapa conceptual. La característica de un mapa conceptual es que se puede leer como si fuera una frase o como si fuera un párrafo, ¿cierto? Dependiendo como de su extensión y su complejidad. Pero es un esquema gráfico muy estructurado y lineal que me permite leerlo. Entonces voy a leer este, por ejemplo. Un mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras clave y líneas relacionantes. Entonces, fíjense, tenemos los conceptos que están en sus cajitas, tenemos estos conectores que me permiten leer el mapa conceptual como si fuera una frase, y tenemos las líneas relacionantes que vinculan y me dan un orden jerárquico a la lectura de este mapa conceptual. Ustedes seguramente también habrán escuchado de mapas mentales. ¿Han escuchado de mapas mentales? Sí, señor. Hay un ¿Cuál sería la aplicativo. diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual? Los mapas mentales van acompañados de imágenes. Se combina entre imágenes y como lo específico del tema a tratar. Ese es el mapa mental. Y el mapa conceptual ya desarrolla con más a profundidad pues, los temas que se van a tratar, como da una explicación como más amplia. Ok, sí, bueno, muchas gracias por ese aporte. Vamos a ver un mapa mental. Justamente, fíjense, un mapa mental tiene esas características. Digamos que tiene cabida las imágenes porque digamos que el mapa mental pretende ser justamente un reflejo, una representación de nuestro pensamiento, ¿cierto? De la forma como nosotros pensamos. Fíjense que es menos
cuadriculado, no sé, porque es que sí tiene una estructura, pero es una estructura que responde a otra cosa, ¿no? Más como a las relaciones y las asociaciones que hace nuestro perito sobre un asunto. El mapa mental, el anterior, se podía leer, yo les hice el ejemplo, se podía leer como si fuera una frase, un párrafo. Fíjense que este no. Este también se puede leer, pero no, no de manera lineal. Tiene uno que hacer las asociaciones, tiene uno que encontrar las relaciones entre los diferentes elementos que están allí en el mapa mental. Y como decía la compañera, tienen cabida las imágenes, las relaciones entre texto e imagen y bueno, los colores, ¿no? La jerarquización por tamaños, ¿sí? Si un concepto está más grande que otro, pues quiere decir que ese sería más importante, ¿no? Entonces, esas son, digamos, la diferencia entre estos dos esquemas gráficos. Vamos a ver un tercer ejemplo de esquema gráfico, ¿cierto? Este sería un esquema gráfico, bueno, acá hay varios, ¿no? Pero sería algo que llamamos una infografía, ¿cierto? Que es una forma de visualizar la información, ¿cierto? Para estructurarla. Entonces, en este ejemplo tenemos varios tipos de infografía, ¿cierto? Está este que es como un árbol, que tiene como esa noción de secuencia, 1, 2, 3, 4. Lo mismo estos. Hay una que es más redondita, ¿cierto? Esta que es menos lineal y tiene como unas convenciones por colores, unos iconos, pero en general las infografías son un esquema gráfico, ¿no? Es una forma esquemática de mostrar información. Y otro ejemplo que se usa mucho en la universidad, sobre todo para armar un plan de escritura, es un cuadro sinóptico, ¿cierto? Cuando yo tengo que escribir un texto, escribir, por ejemplo, un ensayo, que seguramente a ustedes les pedirán ensayos a lo largo de su carrera, pues lo más apropiado es empezar por el diseño de un cuadro sinóptico, ¿no? Que nos dé, digamos, la estructura del ensayo, del texto que yo voy a producir. Entonces, tenemos, digamos, la idea general del texto. Esa idea general, yo les sugiero que la planteen como una pregunta. Siempre es importante que un texto responda a una pregunta muy concreta. Entonces, esa idea general podría plantearse en forma de pregunta. Y las tres ideas principales que están en el corchete más grande, pues serían tres argumentos que nos servirían para responder esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que sería la idea general. Después, cada idea principal, pues tiene unas ideas complementarias, ¿cierto? Que le aportan. Y al final, digamos, los detalles de esas ideas complementarias. Así que con esta estructura, pues uno puede, digamos que, ayudarse para armar un plan de escritura, ¿no? Esta sería una buena forma para armar ese plan de escritura para un ensayo, una disertación que tenga yo que escribir. Entonces, bueno, estos son los tres ejemplos que les traigo como esquemas gráficos. Quisiera escucharlos, saber si los conocían, si hay otros, por ejemplo, que
ustedes hayan escuchado, que utilicen. Quisiera escucharlos. ¿Qué piensan de estos 3 ejemplos de esquemas gráficos que les traje? Sí, Angie Paola. Bueno, entonces sigamos adelante. Están un poco tímidos hoy. Entonces vamos a seguir adelante. Bueno, ¿cómo se elabora un esquema gráfico? Aquí en pantalla ustedes están viendo un listado de herramientas que nos permiten elaborar estos esquemas gráficos. Mapas mentales, mapas conceptuales, infografías y cuadros sinópticos. Cada una de estas herramientas tiene pues algunas características. Yo les dejo este listado aquí para que ustedes las exploren, ¿cierto? Y pues me vayan contando cuál les gustó más, cuál usaron para hacer el ejercicio. La mayoría de estas herramientas son herramientas, digamos, gratuitas que se denominan freemium. Freemium. Quiere decir que son gratuitas, pero que a cambio del servicio que nos prestan, nos van a mostrar mucha publicidad, nos van a enviar, digamos, correos no deseados, ¿cierto? Así digamos que funcionan este tipo de herramientas que se ejecutan en la nube, en Internet. Esta que está abajo, que dice FreeMind Pro, Compatible FreeMind Pro, esta es una herramienta ya de pago profesional. Quiere decir que pues uno paga una vez, tiene acceso libre a la herramienta y ya no lo van a inundar de publicidad ni de correos no deseados. Las demás son herramientas, digamos, como les decía, freemium. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar una de estas herramientas que a mí me gusta, me sirve mucho y se llama CMap Cloud, como nube en inglés, CMap Cloud. Esta es una herramienta interesante porque me permite hacer mapas mentales, pero como es una herramienta online, ¿cierto? Que se ejecuta en línea, no tengo que descargarme un programa pesado, no tengo que instalarlo en el disco duro de mi computador, nada de eso, sino que simplemente creo una cuenta, como si estuviera creando un email, creo una cuenta y puedo hacer uso de esa herramienta. Entonces, fíjense, cuando yo entro a la dirección electrónica, CMap Cloud, la voy a poner en el chat. Las voy a dejar por aquí en el chat para que puedan explorarla conmigo. Ahí la dejo en el chat. Entonces me propone 2 cosas. Uno, crear una cuenta. Este botón rojo, naranja que está aquí, me propone crear una cuenta. Y el azul
identificarme si ya tengo una cuenta. Una de las desventajas de esta herramienta es que está completamente en inglés, ¿cierto? Pero bueno, eso es desventaja y ventaja al mismo tiempo porque nos ayuda a fortalecer, ¿cierto?, nuestro nivel de lengua extranjera. Está muy bien, digamos, como hacer el ejercicio de leer cada instrucción y con un diccionario en mano tratar de ir entendiendo, ¿no? El inglés, porque ustedes saben que es obligatorio tener un cierto nivel de inglés para poderse graduar de la universidad. Pero también a los que quieren tener esto en español pueden abrir la herramienta en un navegador como Chrome que propone traducciones instantáneas de muy buena calidad. Entonces podrían traducirlo allí en Google Chrome. Por ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear una cuenta con el botón rojo. Y fíjense lo que les decía de la publicidad. Todo el tiempo me mandan cosas de publicidad porque es gratuita. Y a cambio de prestar el servicio, pues me muestran estas pautas publicitarias. Simplemente pongo close, cerrar, para poder ir al formulario de creación de mi cuenta. ¿Qué tengo que tener en cuenta para crear una cuenta en esta herramienta o en cualquier otra? Incluso si ustedes están abriendo un correo. Los campos que están marcados con asterisco, en este caso rojo, son campos obligatorios. ¿Sí? Fíjense que eso ya ni siquiera lo dicen, sino que uno ya sabe que si tiene un asterisco es un campo obligatorio. Entonces tengo que darles una cuenta de correo, email address, una dirección de correo electrónico, confirmar esa dirección de correo electrónico. Ellos verifican que esté escrita adecuadamente. ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, me quedó un guión en lugar de un punto. Y vuelvo y la escribo. ¿Cierto? Si el sistema verifica que la dirección está escrita exactamente igual en los dos campos, pues quiere decir que será un correo válido y ustedes podrán seguir adelante con su registro en la herramienta. Después nos pide otro correo electrónico, pero fíjense, este ya no tiene el asterisco rojo, ya no es necesario, no es obligatorio. Si queremos lo damos, pero pues no es necesario. Lo que sí es obligatorio es dar mi nombre, ¿cierto? First name, entonces mi nombre es Federico, y abajo last name, pues yo pongo mi apellido, ¿cierto? Después me pregunta mi organización, yo puedo poner una, aunque no es obligatorio. Y otra cosa obligatoria sería el password o contraseña, ¿no? Entonces aquí les sugiero que utilicen el mismo password o contraseña que usan para ingresar al campus virtual o a su correo electrónico institucional. La idea es que tengan una contraseña para todos los servicios asociados con la universidad, ¿sí? Entonces pueden usar la misma contraseña. Tienen que tener en cuenta que así sea la misma, si por ejemplo en la universidad les dicen que tienen que cambiarla, pues esa contraseña no se va a cambiar en todos los servicios, ¿no? Tienen que actualizarla en cada uno de los servicios donde la hayan usado para que sea la misma, si quieren que siga siendo la misma en todos los casos. Entonces ponen su contraseña, aquí también, y le dan el botón azul crear cuenta, create account, ¿cierto? Para registrarse. ¿Qué va a pasar allí? El sistema les manda una notificación a este correo electrónico y con eso
ellos verifican que sea un correo electrónico válido al que ustedes tienen acceso y donde ustedes los pueden contactar y enviar pues publicidad, que eso es lo que ellos quieren. Entonces, una vez creada ya su cuenta, pues volvemos a la página de inicio. Y no crear cuenta en el botón rojo, sino a identificarnos en el botón azul, ¿cierto? Sign in, identificarnos. Entonces, vamos a hacer clic allí en el botón azul y ahí me va a pedir la dirección de correo electrónico que puse y el password que asigné. Y voy a ingresar. Aquí ya he ingresado a la herramienta y digamos que me propone 3 acciones, ¿cierto? Empezar a construir un mapa conceptual, es la primera opción que me propone. Más abajo me dice que acceda a mi folder con CMap Tools, con una herramienta de escritorio. Entonces, darme CMap Tools, pero yo no quiero eso, no quiero instalarle nada a mi computador. Y por aquí una acción de sincronización con un iPad, que tampoco lo necesito en este momento. Simplemente empezar a construir mi mapa conceptual. Entonces doy clic allí. Y a Hola chicos, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, Se me cayó, aparentemente se me cayó el internet de mi casa, el Wi-Fi. Estoy conectado con los datos del celular. Voy a ver si logro volverme a conectar. ¿Me oyeron hasta qué parte? Profe, yo le oí Sí. hasta la parte de empezar a crear el mapa y después se cayó en mi caso. Ok. Ah, bueno, entonces no hablé solo tanto tiempo.
Bueno, ya entonces trato de ajustar aquí lo que va mal y volverles a compartir pantalla. Listo, parece que ya puedo volver a compartir pantalla. Permítanme. Bueno, chicos, ya en este momento otra vez tengo internet. Bueno, la grabación siguió. Entonces, estábamos esperando que cargara la interfaz del programa y fíjense, es como una carpeta donde aquí yo tengo mis mapas conceptuales, ¿cierto? Y a mano izquierda tengo unas acciones que puedo hacer, ¿cierto? La primera es crear un nuevo mapa conceptual. Esa es la que vamos a hacer en este momento, ¿cierto? Y me carga una interfaz absolutamente sencilla, básica, ¿cierto? Que es muy útil
porque con conexiones lentas o si ustedes se encuentran en regiones apartadas del país, pues esta herramienta de igual manera carga, es muy, muy, muy sencilla. Entonces, simplemente para empezar, yo debo hacer doble clic en esta área blanca, que es mi área de trabajo, y con ese doble clic voy a crear el primer campo, el primer cajoncito para mis conceptos. Entonces aquí podría poner, digamos, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con continentes. Lo voy a poner en el centro y fíjense que si yo lo señalo con mi cursor, me sale una opción que es una flechita encima, y si yo jalo esa flecha, me va a conectar ese primer concepto con otro concepto que yo genero allí. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí entonces de manera muy sencilla, pues voy creando, ¿cierto? Mi mapa. Listo. Entonces, fíjense que tengo estos espacios con conectores, ¿cierto? Que me van permitiendo escribir los conectores para que este mapa conceptual se pueda, digamos, leer de manera lineal, ¿no? Entonces, Europa es un continente, ¿cierto? Es un continente tal como África, América, Asia, Oceanía. Bueno, es solo un ejemplo para que ustedes se den cuenta la sencillez de esta herramienta, pero la potencia, ¿no?, que tiene, porque estos esquemas gráficos, digamos que me permiten sintetizar, por ejemplo, una lectura o sintetizar, digamos, algo que yo esté estudiando, ¿no? Con palabras clave, conceptos, nociones, digamos que son herramientas muy potentes. Bueno, esta es la herramienta que les quería enseñar hoy. Entonces como ya se nos fue el tiempo, vamos a entrar en materia. Vamos a pasar a el asunto de el conversatorio, ¿no? Entonces, para hacer este conversatorio, la idea es que cada uno de ustedes tome la palabra y trate de responder esta pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Lo ideal es que hubieran consultado el material de estudio de la unidad 1 para que pudieran dar una respuesta argumentada a esta pregunta. Así que voy a pegar esta pregunta en el chat para que la tengamos ahí a la mano. Y bueno, les voy a dar la palabra para que podamos avanzar en el conversatorio. Listo, chicos. Entonces, veo algunas manitas levantadas. Entonces, voy a empezar a darles la palabra para que todos puedan participar y podamos sacar algunas ideas de este conversatorio que ustedes después puedan graficar en el esquema gráfico que van a construir sobre este encuentro. Entonces, empezamos con Angie Paola Ortiz. Adelante, Angie.
Angie, ¿estás en línea? Bueno, mientras se prepara Angie Paola Ortiz, vamos a darle la palabra a Karen Noemí Hoyos. Adelante, Karen. Karen bajó la mano, pero... ¿Profe? ¿Sí? Es ¿Aló? que no sé si se activó. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Es que se apagó el micrófono, no sé por qué. Ok, adelante. Estaba diciendo que tenía una pregunta, si pues es aparte de la guía, nuestra opinión personal o solamente es lo que vimos en la guía. Esa era mi pregunta, profe, pues después voy a hacer mi intervención. Ok, la guía de actividades es como la hoja de ruta, lo que nos marca los puntos y las acciones que debemos hacer en cada reto, ¿cierto? En la guía pues no están los contenidos que ustedes tienen que estudiar, esos están en el entorno de aprendizaje en la unidad 1, ¿listo? Porque el reto 2 hace parte todavía de la unidad 1. Entonces ahí encuentras los contenidos de estudio y con base en esas lecturas que tienes que hacer ahí, pues la idea es que pues quisieras tu participación acá. Si todavía no has hecho esas lecturas, no hay problema, puedes hacer tu intervención desde tu experiencia personal. ¿Cómo te ha ido en estas 3 primeras semanas o en estas primeras semanas, que ya creo que son 4, de pues de esta experiencia en la modalidad a distancia? ¿Cómo te ha ido, Karen? Cuéntanos. Bueno, sí, el material ya lo leí, pero pues esa era mi pregunta. Pero bueno, dando mi punto personal, mi punto de vista personal, ha sido complicado manejar la plataforma en sí. Lo de estudiar virtualmente, pues lo hice antes de terminar el colegio, los 2 últimos años, entonces, pues no fue como difícil adaptarme a la modalidad virtual, pero bueno, se maneja una plataforma diferente, se manejan recursos distintos que no había utilizado antes, como por ejemplo Teams, nunca la había usado. Y, y ya, pues ha sido como eso de adaptarse nuevamente. Y según pues la investigada de la unidad 1, profe, eh, Lorenzo García propone unos 10 retos subdivididos en unos 3 niveles para, bueno, que son como los desafíos que la educación a distancia siempre debe ir superando, ¿cierto? Que pues está el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Y en el nivel macro hay 3 subtemas, justamente, que es la resistencia y la falta de credibilidad, pues al hacer la educación a distancia algo pues relativamente nuevo en comparación a otros métodos de estudio de forma presencial, tiende a haber como esa incredulidad por parte de los padres y hasta por parte de los mismos estudiantes, pero el hecho de que no se sienten igualmente acompañados, y es más complicado prestar atención para muchas personas de manera virtual que de forma presencial. Sí, hay muchos más distractores a la hora de estar de manera virtual. El segundo subtema es la accesibilidad, ya que no todas las personas cuentan con acceso a un computador, acceso a internet, al celular, a las plataformas, las guías, etcétera. Entonces, ese es otro de los problemas. El tercer subtema de este mismo nivel, el nivel macro, es la financiación y los marcos regulativos pues, de toda la educación a distancia. El nivel meso habla de la planificación institucional
el financiamiento de las bases teóricas de la educación a distancia y pues los principios pedagógicos y los escenarios para la formación y las capacitaciones de los docentes. Entonces, pues en este nivel meso se trata más de el entorno con los docentes, los tutores, pues digamos, todo este campo que hace posible la educación virtual, que son todos los acompañantes, juntamente los profesores, maestros, tutores, los consejeros académicos, etc. Y por último, en el nivel micro, que está potenciar la ventaja de la flexibilidad del aprendizaje, personalizar el aprendizaje y incrementar la motivación, la interacción e identificar las prácticas innovadoras, pues es más como del estudiante de motivarlo a que participe en las clases, a que dependiendo de su nivel académico, sus conocimientos, puedas ser, digamos, nivelado, por decirlo de alguna manera, para pues continuar con su proceso educativo de una forma beneficiosa para él, pues, ya que no todo el mundo consta como con o sea, con el mismo nivel, por decirlo de alguna manera, con el mismo nivel educativo, no aprendió de la misma forma, pues puede que haya mucha desigualdad, hablando pues en este tema, y pues eso es lo que busca este nivel micro, que es como nivelar todo eso educativamente. Y pues eso era mi intervención. Muchísimas gracias, Karen, por tu aporte muy, muy estructurado. Ya tienes ese esquema gráfico, si no lo tienes hecho, lo tienes en tu mente de manera muy clara. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Yasmín. Yasmín, adelante, te escuchamos. Bueno, profe, creo que Angie lo dijo todo porque lo resumió perfecto. Efectivamente, estaban las 10 desafíos propuestos por García Aretio. Básicamente es como romper esos esquemas del estudio virtual o de la posibilidad de estudiar virtualmente o a distancia, que cree confianza no solamente en los estudiantes como tal, sino que nosotros seamos replicadores para que otras personas tengan la oportunidad de acceder a este tipo de educación, que aparentemente es un poco más accesible en cuanto a tiempos, pero requiere de mucha más responsabilidad, porque como lo decía Angie, ya es una manera más personal de interactuar y de estar más pendiente de los procesos que se llevan a cabo para poder desarrollar todas las materias. Decía también que uno de los desafíos más importantes es potencializar este modelo de educación virtual y crear la confianza suficiente para que no solamente la educación presencial tengan como esos estándares de 10, por decirlo de una manera, estándares de calidad, ¿no? Sino que la educación a distancia o virtual tenga el mismo valor para todas aquellas personas que desean acceder a estudiar pues carreras profesionales, ¿no? Eso básicamente porque Angie lo resumió absolutamente todo con los 3 niveles que expone García Aretio. Eso era mi intervención, profe. Muchísimas gracias, Yasmín. Ahora sí, como Angie Paola Ortiz sigue con su mano levantada, pues le vamos a dar la palabra. Angie Paola, adelante. Bueno, parece que no está preparada todavía, así que le agradecemos a Roger su intervención. Adelante, Roger. Listo. Bueno, aportando directamente al tema de los retos directamente de la educación ahorita a distancia en el siglo XXI, pues diría realmente que
es un tema de accesibilidad directamente para las personas que se encuentran en zonas retiradas. No van a tener, pues, digamos, la misma oportunidad, digamos, que las personas que se encuentran en las ciudades principales. Pero, pues, ahorita con la implementación de la educación a distancia, van a tener mayores oportunidades para estos nuevos retos directamente que maneja la educación a distancia. Igualmente, pues sí hace falta un poco más de implementación directamente en la educación, digamos, escolar, por el detalle que desde muy pequeños nosotros nos han enseñado como la educación presencial y no hemos implementado lo que es una educación a distancia con una autodisciplina directamente que nos maneje como esos tiempos de entrega, digamos, de proyectos o la perfección directamente de esos trabajos para nuestra educación, sino que sea como implementado directamente una educación en un proceso muy lineal y con un proceso pues que la verdad ahorita sería muy mandado a recoger porque toca es como implementar una educación más innovadora como lo que es la educación a distancia, que nos forma ya directamente como personas independientes. Esta es mi intervención. Muchísimas gracias, Roger. Yo voy a agregar algo a lo que él dijo, y es que digamos que el gran riesgo de la educación a distancia, en realidad, desde mi punto de vista, es replicar los errores de la educación tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿y cuáles son los errores de la educación tradicional? Básicamente, para resumirlo mucho, el gran error es el de entender la educación tradicional como un asunto de transmisión, ¿sí? Donde un profesor que ha leído a un autor trata de transferir eso que él entendió, eso que él entendió del autor a sus estudiantes. Entonces, si la educación es un asunto de transmisión de información, eh, el gran peligro es que en la virtualidad o en la educación a distancia nosotros caigamos en ese mismo error, ¿sí? ¿Qué hace la gran diferencia, digamos, en términos de calidad de una educación, digamos, transmisionista a una educación verdaderamente de calidad, que le aporta algo al estudiante? Lo que en realidad aporta es la acción del estudiante, el hacer del estudiante. Si el estudiante hace cosas, si es una educación activa, donde él participa, donde él crea, donde él produce, ahí estamos en el camino de la calidad educativa, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar hasta ahí, pero quisiera que pensaran un poquito en esto que les digo, sobre todo porque el riesgo es aún mayor en la educación virtual de caer en este transmisionismo, porque todo el tiempo estamos usando tecnologías de la transmisión de información, ¿sí? Entonces, hay que buscar la manera de que de superar la mera transmisión de información, porque eso ya lo hace YouTube, y si usted quiere, yo qué sé, estudiar historia, pues hay youtubers dedicados a la historia, sí, pero eso a usted le transmite una información. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estar en una universidad y aprender a pensar, por ejemplo, ¿cierto? Pues la acción que ejecuta el estudiante. Entonces, bueno, voy a dejarlo allí, pero esperaría que parte de esto que estoy diciendo
ustedes puedan también recogerlo en los esquemas gráficos y puedan incluirlo en esos esquemas, me esperaría yo. Vamos a darle la palabra a Lady Tatiana Peña, a ver si, ahora sí, bueno, Lady Tatiana no, no era quien tenía problemas, sino Angie Paola. Primero Lady Tatiana y luego vamos a intentar nuevamente con Angie Paola, que me decía que tenía problemas de conexión. Adelante, Lady Tatiana. Bueno, mi aporte, yo lo tengo un poco más resumido. Yo opino que los desafíos que enfrenta la educación a distancia, el mayor desafío es aumentar la credibilidad de este modelo, porque no es claro. Esto lo deben hacer realizando, o sea, informando a toda la sociedad sobre las ventajas que se tienen, porque muchas personas, incluida, em, dudamos de implementar esta modalidad porque no tenemos todo el conocimiento y no creemos que ese aprendizaje sí va a funcionar, porque depende mucho de nuestra disciplina, de nuestra dedicación, ya que muchas personas Lady Tatiana, te perdí, yo no te estoy oyendo. Ay, qué pena, profe, apagué el micrófono. Como estoy con el No, celular. si uno apaga el micrófono no se puede, no se Ay, qué vale. pena. No te Ok, preocupes. bueno, Estabas hablando de la credibilidad y nos ibas a contar que tú misma dudaste de emprender un camino de formación en esta modalidad. sí, sí, señor. Bueno, porque inicialmente yo inicié una carrera presencial, pero entonces por mi trabajo no, digamos como que no tenía la comodidad de llegar a conectarme a las clases en una hora muy puntual. La verdad me retiré, no quería seguir estudiando. Y pues me aconsejaron, investigué sobre el tema del estudio a distancia y la verdad tengo expectativas muy positivas porque pues no pensé que digamos que había tanta motivación, que hay profesores que lo están apoyando a uno, no que solo ingrese a una plataforma y estudie solo, sino que hay, digamos que nos guían bastante para poder realizar ese aprendizaje. También digo que los desafíos principales son llevar esa educación a la población rural, porque pues ellos se encuentran en desventajas por varios motivos. Y pues las instituciones deben realizar ajustes a todos sus modelos para poder implementar nuevos recursos que garanticen el aprendizaje. Los docentes también son muy claves en esta modalidad, por eso ellos se deben capacitar para incrementar el aprendizaje y la motivación en nosotros para guiarnos, para poder guiarnos y facilitar nuestro aprendizaje. Ese es el aporte que yo quiero dar, profe. Muchísimas gracias, Lady Tatiana. Yo quisiera agregar al asunto de, de los sectores rurales, ¿no? Que, digamos, ese reto que mencionaba Tatiana de llevar educación a los sectores rurales, pues tal vez el reto, digamos, el reto está ahí, como que se ha entendido que es necesario, pero fíjense que en el caso particular de nuestro país, la corrupción es lo que nos detiene, ¿no? Ustedes saben que acaba de destaparse un escándalo de corrupción en el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación que llevó a la ministra a renunciar, ¿no? Porque se perdieron 70.000 millones de pesos de un adelanto que le hizo el ministerio a unos contratistas justamente que debían llevarle conectividad a los estudiantes más vulnerables y de regiones más apartadas del país. Entonces tenemos ese flagelo de la corrupción también en contra del modelo. Muchas gracias, Lady. Vamos a
darle la palabra. Bueno, ya creo que nos falta solamente David Andrés. Entonces, David, adelante, te escuchamos. Hola, profe. Adelante, David. Pues yo creo que estos problemas y los de la conectividad afecta también mucho porque muchas personas tienen problemas de internet, que a veces me sucede a mí. Esto afecta a la hora de aprender porque uno no empieza a entender los ejercicios y entre otros objetivos, lo cual dificulta el aprendizaje de la persona. Y esto es un problema que sufren muchos. Eh, y Y además de que es verdad que en partes del país no hay suficiente ayuda para el aprendizaje de jóvenes, lo cual hace que no tengan un futuro muy bueno. Y entonces esto es algo malo que ha sufrido el país y que sigue sufriendo y probablemente lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. Esto es algo que es muy triste en nuestros tiempos porque esto es algo que no debería pasar, porque los jóvenes de hoy en día deberían tener un futuro como todos, como las personas de Bogotá deberían tener los del campo y etcétera. Y esto es lo que quiero aportar. Muchísimas gracias, David Andrés. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, y bueno, el trabajo de la universidad, en particular el mío, está orientado hacia allá, ¿no? Me parece que formar profesionales que puedan transformar este país es como mi granito de arena. Y bueno, y esa es como la labor que yo hago pues con mucho amor y mucho compromiso. Yo sé que el país debe ser de ustedes, pero para que eso se pueda cumplir necesitamos transformarlo. Así que bueno, gracias David por tu intervención. Chicos, con esto vamos a ir cerrando, nos pasamos un poco del tiempo previsto, pero no quiero despedirme sin antes darles como digamos, la posibilidad de hacer sus preguntas, plantear sus comentarios antes de que nos retiremos. Me parece que sus intervenciones fueron muy acertadas. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y les recuerdo que en el chat del encuentro voy a dejar nuevamente el formulario para registrar su asistencia. Es importante que registren su asistencia para que reciban la grabación que estamos haciendo y puedan revivir un poco lo que aquí se dijo para de pronto hacer su esquema gráfico y sobre todo para que yo me entere de que ustedes ya asistieron y no comience yo a enviarles correos de invitación para que asistan cuando ya lo hicieron. Entonces, por favor, regístrense los que no lo han hecho y vamos a escuchar a Yasmín, que quiere agregar algo. Adelante, Yasmín. Profe, una pregunta con respecto a lo de LOA, que es la presentación y el recorrido. Ese ejercicio es interactivo en la plataforma. ¿Tú lo visualizas? Cuando uno desarrolla eso, ¿tú lo puedes visualizar? Como hay unos ejercicios como dinámicos para hacer. No, Okay. no, yo no lo puedo visualizar. Es decir, Okay. claro, si yo entro a LOA, yo puedo visualizar cada slide, cada diapositiva de LOA, como si yo fuera un estudiante y lo estuviera viendo. Pero yo no puedo revisar el recorrido que tú hiciste. No, yo no lo puedo revisar. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Quién más? Que mencionaron eso, tengo una pregunta al respecto. Al final, al terminar el OVA, propone la opción de descargar las respuestas y todo eso, y dice que es como verificación para poder enviarla por el entorno evaluativo. Entonces, mi pregunta era,
eso se envía por el entorno evaluativo como, digamos, como constancia de que se realizó el OVA. No, no. Digamos, lo que descargues desde el OVA, la idea es que lo incluyas, que lo adaptes al formato de PowerPoint que se te da junto con la guía del reto 2, ¿cierto? Si no hay una diapositiva, un slide específico para incluirlo, pues tú puedes crear una y lo incluyes allí. Eso me permite a mí evidenciar que tú hiciste el recorrido por el OVA y puedes, y digamos que respondiste todas las preguntas. Entonces lo incluyes en el formato PowerPoint y ahí sí me envías el formato PowerPoint por el entorno de evaluación. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Karen. Bueno, chicos, entonces con esto damos por finalizada esta actividad. Espero, bueno, que sea provechosa para ustedes, que puedan pensar en este proceso, digamos, que han emprendido, que puedan pensar en todas las implicaciones que tiene la educación virtual, en todo lo que hay detrás de esta plataforma, de este campus, de las aulas virtuales, de las guías, ¿cierto? Que hay un equipo de profesionales, de profesores, de académicos dedicado a pensarnos cuáles son las mejores, digamos, disposiciones que la universidad les puede ofrecer a ustedes para su formación y que ese esfuerzo, digamos, ustedes lo valoren porque para lograr superar la incredulidad de la que ustedes hablaban en cuanto a la educación a distancia, pues es necesario que sean ustedes los primeros que hablen bien de ella, ¿no? Y para eso ustedes, pues la idea es que ustedes puedan vivir una experiencia educativa que los marque, que los transforme y que les permita ser profesionales excelentes en un futuro muy cercano. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su atención. Espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo muy cordial para cada uno de ustedes y seguimos en contacto. Recuerden que aquí en Microsoft Teams tenemos una comunidad de aprendizaje y todos ustedes están invitados para ser parte de ella. Bueno, es un equipo de trabajo que tenemos acá. Por ahora tenemos algo así como 25 estudiantes que están vinculados de los 150 estudiantes que están a mi cargo. Entonces, bueno, ahí los invito nuevamente a que se vinculen y estemos allí en contacto permanente. Hasta muy pronto, chicos, y que tengan una exitosa semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buen Muchísimas día. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.